¿Ya? Entonces, aquí tenemos las dos maneras de poder acelerar. Hay dos tipos de ondas, guías de ondas, para poder acelerar. Hay unas de ondas que se llaman estacionarias y otras de ondas viajeras. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos una microondas de tipo viajera. ¿Ya? Acá viene el tren de ondas, fíjense. Aquí tenemos las cavidades y esta bolita en amarillo son los paquetes de electrones, ¿m? En el cual se van mostrando las microondas en la medida que van avanzando. ¿M? Y claro, eso hace que los paquetes se vayan acelerando a una velocidad eh, a una velocidad mucho mayor que un tubo de rayos X. ¿Ya? Estas guías de onda, por lo general son eh, por lo general son muy largas, son de gran tamaño. ¿Mm? Entonces, por lo general hace que los equipos sean mucho más grandes. Fíjense, aquí tenemos otro sistema de guía de onda aceleradora, pero esta es una guía de onda eh, estacionaria. ¿Mm? Fíjense, ahí tenemos las cavidades, ¿ya? Pero las cavidades, ¿qué es lo que se hace? En el fondo se comprime y se trabaja con campos magnéticos oscilantes. ¿Mm? Entonces, eso hace que en total, en suma, al tener esto, que la guía de onda sea mucho más pequeña. ¿Mm? Por lo tanto, y poder tener potenciales de aceleración igual de altos que una guía de onda aceleradora viajera, de onda viajera. ¿Ya? Acuérdense, el otro era estacionario, perdón, viajera, y este es de tipo estacionario. ¿Ya? En cuanto a los componentes auxiliares, tenemos, yo les comentaba de la bomba de radiofrecuencia, que eh, que produce en el fondo, perdón, la bomba al vacío, que produce el alto vacío. También hay sistemas de refrigeración. Tiene que haber un sistema de refrigeración para lo que es el blanco. Eh, sistemas también hay bobinas focalizadoras. ¿Mm? Hay una serie de otros componentes. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se difiere para poder tener los electrones? ¿Mm? Eh, cuando el haz de electrones sale de la guía de onda aceleradora, hay que dirigirlo hacia donde uno quiere tratar el paciente. ¿Mm? Para eso, lo que se hace, hay unos magnetos que van a curvar o que se llaman bending magnet. ¿Mm? Eh, hay de tres tipos. ¿Ya? En 90 grados, fíjense, aquí viene el haz de electrones, aquí se producen dos magnetos y estos doblan el haz y lo hacen dirigir hacia el blanco. ¿Ya? Y la gracia de eso es que algunos electrones que llevan una energía de menor energía van a ser absorbidos, van a ser, entre comillas, filtrados los de baja y de alta energía. Y eso en el fondo que tenemos, que nos muestra esta gráfica que está aquí, que vamos a poder tener unas mucho más homogéneo en cuanto a la cantidad de electrones que estamos generando. ¿Ya? Tenemos ese que es 90, aquí tenemos uno que es en 270 grados. Por aquí viene el haz de electrones, se dobla en 270 grados, ¿m? Y va a incidir hacia un blanco. ¿Ya? Por lo general, estos igual, todos estos utilizan
una serie de sistemas magnéticos. ¿Ya? Y también existe este otro sistema que se llama de slalom. ¿Ya? Fíjense aquí, ahí están las bobinas, ¿se fijan? ¿Ya? Viene el haz de electrones, se va a doblar con la primera bobina, con la segunda se va a volver a doblar hacia arriba, y la tercera lo va a concentrar hacia el punto de salida. ¿Ya? Entonces, eso hace que este sistema sea un poco más eficiente. Miren, aquí les voy a mostrar cómo se... Miren, acá está el cañón de electrones. Fíjense, aquí, lo que tenemos acá son los electrones que se van acelerando. Fíjense, al chocar esos electrones contra un blanco, se va a producir, entre comillas, una gran cantidad de fotones en distintas direcciones. Pero, ¿qué se va a hacer? Miren, vamos a ir colimando este haz de fotones por un colimador que se llama primario. Y acá arriba, miren, ¿qué es lo que tenemos acá? Es una especie de bandeja en el cual entra un blanco o puede dejarlo abierto. Entonces, tenemos el blanco. Acá hay un filtro que se llama filtro aplanador. Y a continuación hay una cámara de ionización. Hay un set de cámaras de ionización. Y después, luego abajo, tenemos un sistema de multiláminas, ¿ya? Junto con mandíbulas que nos permiten darle forma al tamaño de campo y poder irradiar el tumor. ¿Ya? ¿Se fijan? Acá tenemos las mandíbulas en X y en Y. ¿Ya? Tenemos el filtro aplanador tanto para baja energía y como para alta energía. Todo esto se pueden intercambiar. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la forma como tiene el cabezal. ¿Ya? Baja energía, alta energía, los filtros aplanadores, colimador primario, aquí está el bending magnet, ¿ya? Tienen también una luz para poder proyectar a dónde se va a irradiar el campo de tratamiento. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Qué va a pasar acá? Miren, pasa lo siguiente. Si el haz de electrones choca con el blanco, la forma de, de la, de la curva de dosis en profundidad es como que si nosotros tuviéramos esto se obtuvo de la siguiente manera, miren. Acá hay una cuba, ¿ya? Eh, aquí hay agüita. ¿Ya? Aquí tenemos agua. ¿Mm? A continuación tenemos una cámara de ionización. ¿Ya? Que se va a mover, que mientras estamos irradiando, esta se va a mover en este sentido. Perdón, para que lo vean aquí. Se va a mover acá, así, de izquierda a derecha, mientras se va irradiando. ¿Ya? Entonces, lo que se va a obtener va a ser una cosa de este estilo, que a la medida que nosotros vamos irradiando, primero, acá
vamos a tener baja dosis. Luego la dosis va a ir aumentando. Y luego, porque tenemos el tamaño de campo acá, miren. Tenemos el tamaño de campo aquí. ¿Ya? Y al tener este tamaño de campo acá, comenzamos a movernos para acá. Cuando estamos fuera del tamaño de campo, la dosis es baja. ¿Mm? No llega a cero, pero es baja. ¿Ya? Cuando nos metemos al tamaño de campo, a las de radiación, esa comienza a subir. ¿Mm? Comienza a aumentar, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Hasta llegar a un máximo y luego sigue, como se sigue moviendo, comienza nuevamente a bajar hasta salirse del tamaño de campo. ¿Ya? Entonces, como yo les contaba, si ustedes se acuerdan, en un principio yo les contaba de este monito, si se acuerdan, que chocaba contra el blanco, si tenía menor energía, esto se iba a poner localizado. ¿Ya? En el caso de los fotones de alta energía, van a chocar estos, ¿ya? Y van a seguir la dirección de las incidentes, ¿ya? Por otra parte, ¿qué va a pasar? Que el perfil de dosis en profundidad, que es esta curva que se está formando aquí, si es que no hay un filtro, algo que haya entre medio, el filtro va a tener esta forma, el perfil va a tener esta forma, como forma puntiaguda, ¿ya? Con más dosis al centro y menos hacia el fondo. Ahora, si nosotros queremos un perfil mucho más plano, ¿m? Interponemos lo que es un filtro aplanador, que es lo que está aquí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ese filtro, miren, tiene forma como de un cono, ¿m? Como una especie de pirámide de un cono. Entonces va a atenuar en el centro y hacia el borde externo va a tener mucho menos. ¿M? Eso hace que en el fondo nuestro perfil de dosis en profundidad ¿ya? Sea plano. Fíjense, tome esta forma. Y así podemos tener un campo de tipo más homogéneo. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? Fíjense, aquí tenemos nuevamente el perfil de dosis en profundidad de un campo sin filtro aplanador, y acá tenemos el perfil de dosis en profundidad con el filtro aplanador. Estas son las formas de los filtros aplanadores. Baja energía, energía media, y aquí tenemos ya más de alta energía. Miren, ahora vamos a la parte más inferior del cabezal. Aquí tenemos un sistema de multiláminas que nos permite darle la forma al tamaño de campo y este se vaya adaptando a lo que nosotros queremos irradiar. ¿Ya? Miren. Ahí miren. ¿Qué es lo que tenemos? Miren. Si irradiamos por un lado, ¿ya? Vamos a tener esta curva de dosis en profundidad. Aquí. Esta que va de aquí hacia acá. Al irradiarlo por el otro lado, y nosotros lo que queremos irradiar es esto, vamos a tener la misma curva de dosis en profundidad, pero en el otro sentido. Si sumamos ambas curvas, se nos va a dar una resultante que va a tomar el tamaño de campo un poco mayor a eso. ¿Ya? Es para eso lo que en el fondo
usamos los colimadores. ¿Mm? En la medida que vamos entrando por distintos lugares y ajustamos el colimador al tamaño, al volumen, al tamaño del volumen, vamos a ir irradiando, la dosis se va a ir sumando, fíjense, en la profundidad, donde está el volumen tumoral, y la dosis en la zona de entrada va a ir, entre comillas, como disminuyendo. ¿Ya? Es para eso, en el fondo, usamos las diferentes entradas y los colimadores. Miren, ahí tenemos, esos son los colimadores que se tienen de tipo primario. Y ahí tenemos las multiláminas. ¿Se fijan? Este es el volumen que queremos irradiar. Van los colimadores primarios. Y luego, después, a continuación, estos son los tipos secundarios. Y luego vendría un terciario que serían las multiláminas. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Entonces, miren, tenemos diferentes tipos de multiláminas. ¿Mm? Tenemos con láminas que son anchas, de 1 centímetro. Hay multiláminas que son de 5 milímetros. Y hay también, miren, fíjense, micro multiláminas. Ahí están las multiláminas, para un tamaño muy chiquitito. Cada uno de estos son motores que van a ir moviendo estas láminas para afuera y para adentro. ¿Mm? Estas las multiláminas, se fijan, que también se pueden ir moviendo y adaptando. Las podemos ocupar de manera estática como también de forma dinámica. ¿Mm? Ahora, para los electrones, yo les comentaba que en el fondo se saca el blanco de fotones, pasan los electrones y van a chocar con dos láminas que son láminas dispersadoras. El haz de electrones, fíjense que en el fondo es muy chiquitito, es del porte desde el punto de vista, es como del porte del ancho de un lápiz, ¿ya? Y cuando tenemos que tratar haces de electrones de 5, 10, 15 centímetros, necesitamos una cosa mucho más ancha. Por lo tanto, para poder lograr eso, es que en el fondo eh, se hacen chocar en estas láminas dispersadoras, ¿ya? Que lo que va a hacer es que es lo siguiente, va a chocar, ¿m? Y lo que va a pasar va a ser que los electrones no van a producir rayos X, pero va a ir aumentando, eh, el haz se va a ir, entre comillas, como abriendo, ¿ya? Aumenta su tamaño, ¿ya? Por lo tanto, y como son electrones, estos van a seguir moviéndose a continuación, porque van a interactuar con el aire. ¿Mm? Y como van a interactuar con el aire, ¿qué sucede? Hay que poner un tercer sistema de colimación que nos permita que esté cercano al paciente, ¿ya? Para que pueda ser capaz de, de poder, en el fondo, de poder filtrar estos electrones que se están saliendo del paciente.
¿Se fijan? Esto en cuanto a los electrones. Miren, miren aquí. Veamos. Cámaras de ionización. Sus funciones: dosimetría, simetría del haz y control del cañón. Miren, estas son las cámaras de ionización. Van a continuación del haz. Fíjense que está dividida. Aquí tenemos una. Acá tenemos una. Y acá tenemos otra. ¿Ya? ¿Ya? Fíjense, ahí vienen las de radiación. Entonces son siempre dos cámaras, una arriba y otra abajo. Entonces ahí está la de abajo, fíjense, ¿ya? Y después tenemos las de arriba. Entonces, miren, tenemos que una va a ir alzando un lado izquierdo, el otro derecho, uno superior, otro inferior, ¿ya? Van a ir sensando que estos valores que tienen que estar entrando por acá y por acá tienen que ser iguales. También lo mismo en el otro sentido, ¿ya? Y acá con la diferencia en el central. ¿Mm? A continuación de eso, ¿cuál es el... entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Si eventualmente, y bueno, ambos cuatro tienen que ir midiendo lo mismo. Si alguno de ellos dos hay diferencia entre estas cámaras que están acá versus estas otras, el equipo se va a detener. ¿Ya? En cuanto a simetría, ¿ya? En cuanto a planicidad, tiene que haber también una coincidencia entre el este central y los externos. Si no hay planicidad, también se va a detener el equipo. ¿Ya? Esto es un poco lo mismo de los electrones. Este otro sistema para poder producir campos grandes de electrones se llama scattering foil. Lo que hace es cuando empiezan con un magneto, va moviéndose y va llenando, entre comillas, el haz de electrones. ¿Ya? How the linear accelerator works. All body cells can be damaged or killed by radiation, but tumor cells are more sensitive ¿Se escucha el sonido? Sí, profe, se escucha bien. to radiation than normal cells. Radiation therapy uses this principle to damage beyond repair or kill the abnormal cancer cells in a tumor. Successful radiation therapy depends on the ability of the linear accelerator, or LINAC, to deliver a tumoricidal dose of radiation to the tumor, while ensuring minimal radiation of normal tissue. The LINAC accurately produces, monitors, controls, and conforms the radiation beam to the planned target. Beam generation. Miren, aquí tenemos el acelerador, fíjense lo largo que es acá. Esta es la guía de onda aceleradora. ¿Ya? Lo que tenemos acá, tenemos cómo se generan las radiofrecuencias. En este caso utiliza un magnetron. Y acá, esto también se llama guías de inyección de radiofrecuencia. ¿Ya? Entonces, ahí se están generando las microondas que se van a inyectar en la guía de onda aceleradora y esas van a ir moviéndose. Aquí tenemos el cañón de electrones, el que está acá atrás. ¿Ya? The X-ray beam is created when the electrons hit and interact with a tungsten target at the opposite end. The magnetron controls the power and frequency of the radio frequency waves, which determine the energy of the X-rays produced.
The digital accelerator uses a diode-type electron gun situated at the end of the waveguide. The electrons are produced Este es el filamento de electrones, del cañón de electrones. by heating the tungsten filament within the Aquí está el cathode ánodo and are then injected into the que se van a waveguide. inyectar en la guía de The onda number of aceleradora. electrons injected is controlled by the temperature of the filament. ¿Mm? The electrons are accelerated along the wave. ¿Y onda? ¿Qué pasó? How the linear accelerator works. And are then injected into the waveguide. The number of electrons injected is controlled by the temperature of the filament. The electrons are accelerated along the waveguide toward the target. The waveguide contains a series of copper cells. Small holes, or irises, between these copper cells allow the electrons to travel along the waveguide and help to focus the beam. A vacuum is created to ensure that the electron beam is not impeded by other particles. Entonces, si ustedes se fijan, es por esa razón que llamamos que este sistema de aceleración, los aceleradores lineales, en el fondo lo hacen como un sistema de tipo pulsado, no es una radiación de tipo continuo, por pulsos. Pulsos que en el fondo vienen siendo los paquetes de electrones que van ingresando. Cada paquete de electrones es un pulso que va a ir saliendo a través de la guía de onda aceleradora. The path of the negatively charged electron beam is controlled by two sets of quadrupole magnets. Estos son los magnetos cuadrupolos que van alrededor de la guía de onda aceleradora. That surround the waveguide. An additional two sets of focusing coils Ahí están help to los further dos define the magnetos. electron beam so that it Miren, is y very acá está fine, with a diameter el haz, similar to that y lo of que a hacen los pin. magnetos es mantener el haz en el centro, para que esto no se desvíe. The entire system is cooled by water. Todo el sistema ojo, todo el sistema es enfriado por agua. ¿Por qué razón? Si esto empieza a subir la temperatura, el metal con el cual está construido la guía de onda se va a ir dilatando y por lo tanto va a ir siendo más grande y va a perder su sintonía, la sintonización que se tiene con las microondas inyectadas y obviamente va perdiendo eficiencia. ¿Ya? Por eso es importante que mantenga la temperatura. Aquí tenemos la guía, el deflector. Fíjense, ahí va el haz. ¿Ya? This process not only positions the beam to strike the target, but it also further focuses the beam to a diameter of 1 millimeter. 1 milímetro The de design of diámetro. the magnets enables them to focus electrons of slightly different energies onto the same point on the target. This is called achromatic behavior. This slalom bending is unique to electrolinear accelerators. It helps to minimize the size of the machine and ensures that its isocenter remains low, which is important for patient setup. ¿Ya? The high-energy electrons hit a small tungsten target where the electron energy is converted into photons. Ese es el blanco con el cual está chocando el haz de electrones. Fíjense que va a producir la For radiación. X-rays, the high-energy Ya, por photons eso es emerge from the importante target in a colimarla. variety of directions. The primary collimator Este es el only colimador allows primario, forward-traveling X-rays to pass through, el que va pegado creating a al blanco. cone-shaped beam. The primary collimator minimizes leakage and therefore excess total body dose by absorbing scattered X. El colimador primario lo que hace es minimizar la fuga y la dispersión de la radiación producida en el blanco. Eso es lo que hace. X-rays
rays traveling in the lateral direction. It also defines the maximum size of the resulting clinical radiation beam. Este es el tamaño de campo que se puede lograr, un 40 por 40 centímetros. El tamaño grande. At this stage, the photons are not uniformly distributed across the beam. Esto es lo que yo les comentaba, que cuando no hay un filtro, esta es la forma del perfil de dosis en profundidad. ¿Ya? So a flattening filter is placed in the path of the beam. Se pone el filtro planador y lo que hace es filtra lo del centro versus lo de afuera. Creating a uniform photon beam. Y en el fondo ahí tenemos una difotomía. The photons now pass through the ion chamber for dose measuring and ¿Cómo se calcula la dosis? Miren, beam quality tenemos las monitoring. cámaras de ionización. The dose delivered to the patient is measured and Miren, controlled simultaneously. ahí in va two subiendo, independent miren, ionization ahí hay chambers. 1, 2, y aquí va la segunda, la de backup. One chamber is the primary dosimeter. It ¿Ya? measures the radiation and terminates the beam when the required dose has been Y ahí delivered. para, cuando tenemos un determinado nivel, para. The ¿Ya? secondary ion ¿Ya? chamber acts as a backup. La and secundaria, will stop si the irradiation eventualmente if se the cae primary esta, chamber fails. esta va a hacer que detenga The el treatment sistema. machine must replicate the beams modeled within the planning system. Miren, este es el perfil de dosis de profundidad. Y lo que hace también This es is medir, critical miren, to the accuracy of la treatment simetría delivery. y la planicidad Beam quality que hay function dentro is del performed by a third perfil de ionization dosis. chamber, which uses 7 electrodes to monitor different sections of the radiation field. The X-ray beam is almost ready to treat the patient. Before that, further beam shaping is required. Y aquí, miren, to tenemos ensure las that the shape multiláminas, of the delivered las X-ray que dan beam la forma matches the shape al of the campo de tumor. radiación. This is done using a multi-leaf collimator. A number of Se fine van tungsten moviendo leaves según sea which la move necesidad, independently of one según another sea and can create la a programación variety que of se hizo en el complex treatment planificador. shapes. ¿Mm? LINAC control. One computer ¿Cómo se system controla controls both the el LINAC acelerador? and the multi-leaf collimator. This eliminates dosimetric errors due to communication delays. It also ensures synchronization between the delivered dose and the multi-leaf collimator position. Entonces, miren, este computador controla tanto la generación de radiofrecuencia, la inyección, también lo que es la deflexión, junto con el movimiento de las multiláminas. Hace como, es el director de la allowing orquesta. complex deliveries such as intensity modulated radiation therapy and volumetric modulated arc therapy. All electromagnets, steering, and focusing coils are digitally controlled. All mechanical positions of flight tube, filters, and foils are automatically selected from the control console, and all radiation beam settings are grouped in calibration blocks for each energy. These are stored digitally on the LINAC hard disk. O sea, lo que nos está diciendo aquí, básicamente, es que todo el control del equipo se hace mediante un software. ¿Ya? Si uno quiere hacer cualquier ajuste, uno puede hacerlo, no hay que ir a mover en fondo cosas mecánicas dentro del equipo, sino que se hace por software. For flexible and easy beam adjustment, calibration, and servicing. ¿Mm? Clearance. Clearance is the free space available under the LINAC for patient treatment, and it varies with different protocols and fixation devices. Está el concepto de clearance. El clearance es la distancia que hay entre, fíjense, entre el borde del colimador y el isocentro de la máquina. ¿Ya? Que está aquí. ¿Ya? En este caso, los equipos Electas tienen como, entre comillas, el mayor clearance. Tienen, creo que 50 centímetros, una cosa así. ¿Ya? It is
is a combination of the distance between the 45 lower centímetros. surface of the radiation head and the isocenter, 45 centimeters, and the head diameter, 62 centimeters. A wide clearance around the isocenter means improved access for patient setup, freedom to use the best possible patient positioning and immobilization accessories, freedom to rotate the gantry between Entonces el fields gantry without needing to puede move the rotar patient. en todo Finally, este it means radio. that treatment techniques using non-coplanar beams ¿Ya? are not compromised. The large Como también la clearance mesa offered by puede electromachines mover en ensures este otro flexibility sentido. in providing the best En possible este otro treatment sentido. for the patient. ¿Mm? ¿Ya? Con estos tipos de aceleradores se pueden hacer distintas clases de tratamiento. Tratamientos de tipo tridimensionales, ¿ya? Tratamientos de irradiación corporal total, hacer intraoperatoria, intensidad modulada, radiotratamiento de intensidad modulada volumétrica, ¿ya? Miren, este otro equipo se llama tomoterapia. La tomoterapia es un equipo que hay en la Fundación López Pérez. Han traído este equipo. Fíjense que en el fondo es un acelerador pequeño de baja energía, 6 MB, que va a ir girando alrededor de este gantry, ¿ya? Y a su vez, en la medida que va girando y entregando la dosis, la mesa también se va a ir moviendo. ¿Mm? ¿Qué es lo que tiene? Miren, acá tenemos el gantry, tenemos una estación de planificación, una estación de los operadores y un sistema que se llama de Record and Verified. En el fondo, de registro y verificación. Y también de imágenes. ¿En qué sentido? ¿Por qué registro y verificación? En el fondo, es el que va llevando la cuenta y registra la dosis que se está entregando. ¿Ya? Fíjense, acá tenemos el LINAC con las multiláminas por un sector. Aquí está la mesa de tratamiento. Tiene la gracia de poder tomar imágenes con un sistema de detección que tiene a continuación. ¿Ya? Entonces, con el mismo haz de radiación, puede hacer una tomografía. ¿Ya? Esa es como una de las gracias. ¿Ya? Y a continuación, tiene también un blindaje, lo que hace que en el fondo el búnker no sea tan complejo, no tenga que tener tanto espesor sus paredes. Fíjense, aquí tenemos el acelerador de 6 MB, un punto focal de 1,5, trabaja con una tasa de 850 centigrados por minuto. Está el colimador primario, un colimador de tipo binario, ¿ya? La mesa de tratamiento, el FOB para un CT puede tener un FOB de 40 centímetros, ¿ya? Y la abertura del gantry es de 85 centímetros. Fíjense, miren, así funciona la tomoterapia. ¿Ya? Va girando y a su vez como va a ir girando, se va moviendo las láminas según la programación. Y con esto la mesa se va a ir moviendo. ¿Ya? Con este equipo se pueden hacer dos cosas. Una tomoterapia de tipo helicoidal o también hacer tomoterapias de tipo directa. La helicoidal hace que el fondo, que mientras se está girando alrededor del paciente, la mesa también se va a ir moviendo a una velocidad constante. Y se va a realizar una modulación por apertura y cierre de las láminas, que se mueven cada 20 milisegundos.
¿Mm? Y en el caso del Ganti tomo directo, el Ganti se va a ubicar en una ubicación, en un ángulo, y la mesa se va a ir moviendo mientras se va irradiando. ¿Ya? Mire, aquí tenemos me parece que el tipo, los dos tipos. ¿Mm? Fíjense, ahí están las de radiación, está en una posición fija, y mientras está en una posición fija, se está irradiando y la mesa se va moviendo. Va hacia el otro lado, comienza a irradiar y la mesa también se mueve. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Miren. Ahora, lo mismo, pero como si estuviéramos mirando desde el haz, miren. Desde el punto de vista del haz. A esta paciente se le va a tratar la mama, miren. Se puso en una angulación y miren, comienza ahí, miren, así se mueve el colimador, las multiláminas del colimador. Entonces, en la medida que se va moviendo las multiláminas, ¿ya? También se va moviendo la mesa. Y así se va, entre comillas, como rellenando la zona a tratar. Esto es con la técnica de tomoterapia directa. ¿Ya? Se hace lo mismo con el otro tangencial. ¿Ya? ¿Ya? En el cual se va a ir radiando y se va a ir moviendo. ¿Mm? Por lo tanto, siempre va a entregar una dosis homogénea. ¿Ya? Veamos ahora cómo lo hace del tipo helicoidal. ¿Mm? La tomoterapia helicoidal, fíjense, ahí se hace una adquisición con el mismo equipo de tratamiento, pero lo que se hace en el fondo es bajar la energía. En vez de 6 MB, la energía se disminuye a 3 MB. ¿Mm? Y con los 3 MB se toman las imágenes tomográficas. ¿Ya? Se adquieren las imágenes, lo que nos está mostrando. ¿Ya? A continuación, miren, esto se va a comparar con con el escáner de planificación, miren. Se compara, se hace entre comillas como un match, ¿ya? Y se va a mover según la diferencia de error que hay entre uno y el otro. Se puede ajustar la camilla. ¿Mm? Una vez que está ajustada la camilla, comienza el tratamiento. ¿Mm? Se van moviendo las multiláminas y también se va moviendo la camilla. ¿Mm? ¿Se fijan arriba cómo se van moviendo las multiláminas? Eh, Igual el haz es delgadito, pero la suma del haz delgado más el movimiento de la mesa hace que se pueda completar la dosis en el volumen. ¿Mm? Entonces, miren, con esto igual se puede tener una alta conformación. Miren, ahí estamos tratando la zona de la orofaringe, ¿ya? Tratamos la zona acá y se disminuye bastante, se protegen las salivales, las glándulas salivales, ¿ya? La médula, el tronco cerebral. ¿Mm? Tenemos esto, ¿ya? Para cabeza y cuello. También se puede usar en pulmón. Se puede usar en todas las zonas hematómetras.
¿Mm? Y radiación corporal total, miren, de médula ósea. ¿Mm? Miren, para un glúteo, la próstata, en el hígado, tumores de pulmón, cabeza y cuello. Tiene todos esos usos este equipo. ¿Ya? ¿Se fijan? Tiene una alta conformación, se pueden lograr altas conformaciones. Esto es tomoterapia helicoidal, ¿ya? Y esto es tomoterapia de tipo directo. La diferencia es cuánto tiempo te estás demorando. Fíjense que aquí se demora en entregar este tratamiento 12,5 minutos, mientras con la otra técnica se demora 4,7 minutos. ¿Ya? Eso hace lo que se llama lo que es una modulación de la intensidad. O sea, cada lámina va a cambiar de posición cada 7 grados. La posición va a ser abierta o cerrada. Y el tiempo de recorrido depende del periodo de la rotación, que en fondo son 20 segundos por 392 milisegundos. ¿Ya? Eso es el tiempo de recorrido. Eh, Eso. Entonces, la imagen se toma con 3 MB. El tratamiento se hace con 6 MB. ¿Mm? La resolución, miren, 1,6 milímetros y con una matriz de 512 por 512. 3% en cuanto a contraste, con 3 centigrados. ¿Ya? ¿Cuánto se le da al paciente? 0,5 a 4 centigrados por toma. ¿Ya? Igual podemos sacar también una densidad electrónica. ¿Ya? Este otro tipo de equipo, que también está basado en un acelerador lineal, es el CyberKnife. CyberKnife es un equipo de un acelerador montado en un sistema robótico. ¿Mm? Los mismos sistemas robóticos que se utilizan, por ejemplo, en la automatización de las industrias, para automovilística, para construir cosas que necesitan ser muy finas, se utiliza el mismo sistema. ¿Ya? Básicamente se utiliza para dar altas dosis en poco tiempo, para tratamientos de tipo estereotáxica, y su precisión es milimétrica. Tiene una precisión muy milimétrica. Fíjense en qué consta el sistema. Tiene una camilla, tiene 2 tubos de rayos X, ¿ya? Que esos tubos de rayos X lo que van a hacer, van a dirigir en este sentido hacia la mesa y van a ir tomando imágenes planares con una cierta frecuencia para poder ir guiando la posición del equipo que es el que está montado aquí. El acelerador es nada más que esto. ¿Ya? Lo voluminoso es básicamente el robot del equipo. Cómo mover el equipo. ¿Ya? Fíjense que este robot tiene 6 grados de libertad. Se puede mover aquí, 1, 2, 3, girar en este otro sentido, 5, 6, ¿ya? Pero lo que sí es que puede entrar por muchos lugares, pero no por posterior. ¿Ya? ¿Por qué no por posterior? Porque si el ACE entra por debajo de la camilla, existen altos riesgos de que choque el cabezal con el suelo o con el paciente. Entonces, casi siempre se programan con
con los haces de radiación entrando por anterior. El haz del equipo se va a colimar mediante colimadores, fíjense, de distintos tamaños, secundarios, 5, 7, hasta 60. Tenemos todo ese rango. Esos son los colimadores. ¿Ya? Puede también tener un sistema de multilámina, ¿ya? Que nos da un tamaño de 10 por 11. Son 41 pares de hojas de 2,5 milímetros de espesor. Como también puede tener un sistema de apertura variable, o un iris, ¿ya? Estos son los sistemas de colimación. El sistema trabaja con una tasa de dosis de 800 unidades de monitor por minuto. Habitualmente, los equipos los equipos que utilizan los equipos normales, por decirlo, que trabajan para tratamientos 3D, utilizan una tasa de dosis de 400 unidades de monitor minuto, de ese orden. ¿Cómo lo hacen para poder aumentar la tasa sin tener que modificar el equipo? Lo único que hacen es sacan el filtro planador. El filtro que nos podía hacer que los perfiles fueran así planitos, lo sacan y trabajan con el haz, entre comillas, puro. ¿Ya? Como los tamaños de campo son tan pequeños, acuérdense, son del orden de los milímetros, ¿qué nos va a pasar? Porque no va a ser problema, no va a ser tema la cuestión de que el haz sea plano o no. Como el haz es bastante finito, vamos a aumentar la cantidad de dosis por unidad de tiempo y no va a afectar a la entrega de tratamiento. ¿Ya? Eso es un poco el asunto, el meollo. Pero hay que tener ojo, en el sentido de que igual la penumbra de ese campo de radiación se hace mucho más pequeña y cuesta más caracterizarla. ¿Ya? Es un poco el asunto. ¿Ya? Miren, ¿cómo se hace la dosimetría? Tenemos el volumen, acá tenemos un margen, ¿ya? Perdón, si lo tuviéramos así y tuviéramos que irradiar esta pelota, se puede utilizar un columnador con cualquiera, ¿ya? Y sería sencillo. Lo más fácil sería si fuera una esfera, pero en general los tumores no son una esfera, son muy irregulares, ¿ya? Entonces, si le ponemos una esfera, irradiamos con una esfera, habría mucho tejido normal tratado de más, ¿ya? Por lo mismo, ¿cómo se puede lograr la conformación? ¿Cómo se puede adaptar el campo de radiación? Lo que se hace es dividir el campo, la zona irradiada, en pequeños mini haces y se comienza a llenar. ¿Ya? Y así se logra la conformación. ¿Ya? Y de distintas entradas. Tiene una guía de imágenes para el tracking de cabeza. También tienen para columna. También tiene también la forma de poder hacer un tracking pulmonar. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar a qué me refiero. ¿Ya? O guiarse por fiduciales. ¿Ya? ¿Cómo lo hace con las imágenes? En el caso, aquí toman las dos imágenes, están los detectores, ¿ya? Y ese se compara con unas radiografías que el propio equipo es capaz de generar. Veamos qué pasa con el sistema Synchrony, ¿ya? Para que esto funcione, el paciente se tiene que poner un chaleco con unos marcadores encima del chaleco.
¿ya? Y hay un sistema que va a ir sensando mediante infrarrojos el movimiento respiratorio. Se quedó pegado. Ya, veamos, sí. Este sí. The CyberKnife system leads SRS and SBRT innovation. Its unique architecture and a linear accelerator mounted on a 6-axis robotic manipulator enables unmatched precision and versatility anywhere in the body. The patient workflow starts with a CT acquisition, the primary image for treatment planning. Digitally reconstructed radiographs are then generated by the CyberKnife system. These are virtual projections at a 45-degree angle, perpendicular to the patient couch. Transferred to the treatment delivery software, they are later used as references for pre-treatment patient positioning and real-time motion tracking and correction. The CyberKnife system's fully integrated image guidance system aligns the virtual projections to X-ray images taken prior to treatment delivery for patient positioning and continually during treatment delivery for automatic beam correction. The CyberKnife system uses specialized tracking algorithms to track the skull, the spine, fiducials, or the tumor itself, depending on the target location. For lung tumors, the Xsight lung tracking algorithm can distinguish the tumor from the surrounding lung tissue. For tumors that move with respiration, the Synchrony respiratory tracking system monitors the patient's breathing motion in real time with an optical camera and LED markers placed on the patient's chest. Before initiating treatment delivery, the system automatically acquires a series of rapid X-ray images that represents the entire respiratory cycle. Combined with the breathing motion captured with the optical camera, Se the van tomando system las builds a radiografías personalized y se van correlation model coordinando that esas predicts the radiografías tumor con location las and distintas motion. fases del ciclo During respiratorio. treatment delivery, the system automatically acquires Entonces, lo que additional hace X-ray images, continually validating and updating the correlation model. The images que va a and the tener una model are correlación carefully monitored by entre the lo que es clinical el team disparo via the y la treatment posición delivery del tumor. software intuitive display. ¿Mm? The Synchrony respiratory tracking system tracks and corrects to the moving tumor with Mira. sub-millimeter precision as the patient breathes normally, avoiding healthy tissue. Entonces, no sé si se alcanzan a fijar que el The gante se va Insight's moviendo. multi-leaf collimator shapes the beams to efficiently and precisely deliver the treatment. Fixed circular collimators and the moviendo. iris variable aperture collimator toma are la also radiografía. available, providing the versatility needed to treat a wide range of clinical indications, from trigeminal neuralgia to large liver tumors. The CyberKnife system architecture enables the delivery of treatment beams from hundreds of potential non-coplanar and non-isocentric el angles haz se va around the moviendo con patient. el paciente, These beams are haciendo que esto optimized sea during mucho treatment planning más with a powerful inverse planning algorithm to maximize dose irradiar coverage menos and tejido spare sano. organs at risk and normal tissues. The CyberKnife system is the only radiation therapy device that maintains sub-millimeter precision with continual image guidance and automatic beam delivery correction anywhere in the body. The CyberKnife system leads SRS and SBRT innovation with unmatched precision and versatility for patient-focused treatment that makes. ¿Ya? Eso con referente a lo que es los equipos de radiación. Ya, aquí tenemos